el Señor. Ábrame las puertas de la justicia, entraré para alabar al Señor. Esta es la puerta que Dios nos ha dado, todos los justos por ella entrarán. Este es el día que hizo el Señor. Es el Señor quien ha hecho todo esto, qué maravilla poder verlo hoy. Este es el día que el Señor ha hecho, con alegría gocemos en él. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal.
Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios.
Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos, después de cierto tiempo, con esta querida comunidad de Martínez, en el barrio de Martínez, con la cual hemos estado trabajando juntos durante todo un año, y es un placer realmente estar con ustedes otra vez más. Seguimos por este medio, donde estuvimos todo el año, y hubiéramos querido ya encontrarnos personalmente, pero bueno, ya el Señor nos va a dar esa oportunidad. Por ahora, seguimos predicando el Evangelio de esta manera. Y en este domingo, que es el domingo de Ramos, tenemos dos textos. Hemos leído el texto del profeta Isaías, que es un antiguo poema, parte de una colección de 4 poemas, llamados Poemas de los Cantos del Siervo. Son 4 cantos, que están ahí en la mitad del libro de Isaías. Y este poema, que es el tercero de ellos, lo debe haber tenido Jesús muy presente cuando sucedían las cosas que vamos a leer en un minuto
en un ratito de los evangelios, porque habla de una persona que era un siervo de Dios y que sufría justamente por llevar adelante la misión de Dios, pero esa misión era una misión muy particular al pueblo de Israel en ese entonces. Fíjense el primer versículo, el versículo 4 que leímos, ¿no? El Señor me ha instruido para que consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Fíjense, esta persona que escucha dócilmente las palabras de Dios y las transmite para darle consuelo a aquellos que están cansados. Y ustedes saben que en la Biblia el tema de estar cansado no es el cansancio de haber trabajado mucho, de haber levantado un paquete muy pesado. Es el cansancio interior, el cansancio de aquellos que están desesperanzados, que no tienen ya confianza en que el Señor se acuerda de ellos. Y entonces hay una especie de cansancio interior, ¿no? Y a ese es el cansancio al cual alude este poema. Y dice que este hombre, este siervo de Dios, viene a traer palabras que consuela a los cansados. Les viene a decir que el Señor está con ellos. Y por decir esto, la va a pasar muy mal. El poema sigue mencionando cómo a él lo van a encarcelar, lo van a lastimar, lo van a insultar. Y él acepta ese destino porque es parte de la misión que el Señor le ha puesto delante. Ahora, estos 4 cantos, que eran muy conocidos en aquel entonces, seguramente Jesús y mucha gente, ¿no? Los sabía de memoria, porque en esa época ejercitaban la memoria para poder recitar los textos, ¿no? Porque obviamente no había libros ni rollos disponibles para que cada uno lo tuviera. Como decíamos, seguramente sonó muy claramente en los oídos de Jesús y también de aquellos que lo acompañaban. Los discípulos deben haber vinculado esto que Jesús les venía revelando de a poco, de que él tenía que ir a Jerusalén, que iba a ser arrestado, que iba a ser crucificado, muerto, ¿no es cierto? Y de algún modo les hacía saber también que iba a ser resucitado. Tenía que haberles hecho pensar en este siervo sufriente, siervo de Dios, que en el libro de Isaías se anuncia que da su vida por su gente y por transmitir la palabra de Dios. Ahora, estos cantos y otros pasajes que anuncian el Mesías o un futuro Mesías son siempre superados por la presencia de Jesús entre nosotros. Jesús es esto y mucho más. Jesús es aquel que es un profeta, pero es más que un profeta. Jesús es aquel que es un sacerdote en el sentido profundo de la palabra, pero es más que un sacerdote. Y todo eso se concentra en la expresión Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos es el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo que es alguien especial y particular, que en su persona suma todas las características de aquellas antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, que anunciaban que iba a venir un Mesías, que iba a venir un ungido de Dios, que el Señor no se había olvidado de su pueblo y que iba a enviar a alguien que los iba a salvar y rescatar. Pero en la imaginación de Israel, ese era una persona que tenía distintas características, pero Jesús las supera todas. Ellos nunca imaginaron que Dios les iba a enviar a alguien que iba a salvar a Israel, pero también con un mensaje que iba a trascender las fronteras de Israel, que iba a mostrar que el Dios de Israel era el Dios del universo, que era el Dios de todos los pueblos y que estaba destinado no solo a salvar a Israel y los que creyeran en él, sino también a los griegos y a los romanos y a las personas que estuvieran por allí, por más enemigos que fueran. Imagínense ustedes que debe haber sido difícil para muchos israelitas pensar que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, como ellos lo conocían, era el salvador de los romanos, que era el pueblo que los tenía oprimidos y que los maltrataban duramente. Era difícil pensar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a ser el salvador de los griegos, que los habían tenido antes que los romanos oprimidos y que todavía presionaban en la cultura israelita para que dejaran su fe. Ustedes saben que Herodes, que era un hombre, un rey puesto por los romanos, era de cultura helénica y entonces él no hacía más que tratar de transformar la cultura israelita en una cultura helénica, que era la cultura de la época, la cultura más prestigiosa de la época.
Eran los romanos, ustedes saben que los romanos copiaban la cultura griega, ¿no es cierto? Entonces era greco-romana la cultura. Y ellos veían a los griegos como sus enemigos, pero no enemigos políticos, que lo eran, pero como enemigos religiosos, porque venían a querer reemplazar la fe de Israel por sus dioses, por la adoración al César. En buena medida lo lograron y hubo un tiempo en Israel, ahí por mitad del siglo II antes de Cristo, que instalaron estatuas de dioses greco-romanos en el templo de Jerusalén. Y una gran revuelta y una gran guerra llamada Guerra de los Macabeos, en donde ellos lograron expulsar a esta gente y, como dicen, purificar el templo nuevamente para la gloria del Dios de Israel. Bueno, para ellos era muy difícil aceptar que el Dios de Israel era también un Dios que salvaba a estos que aparecían como sus enemigos, sus detractores, aquellos que de algún modo jugaban en contra de su fe. Sin embargo, las antiguas profecías no se quedaban en pensar que el Dios de Israel era un Dios solo para Israel. Ya vislumbraban esta condición de que todas las naciones iban a ser iluminadas por el mensaje del Dios de Israel. Muchos textos hay donde se dice que será luz de las naciones. Esa frase la conocen ustedes. Israel destinada a ser luz de las naciones. Y eso ya los profetas lo dicen, una forma embrionaria, diríamos, de decir que el Dios de Israel trasciende la frontera de Israel. Bueno, pero ¿qué pasa? Llegamos al tiempo de Jesús. Y Jesús viene caminando desde Galilea, en este caso viene por el este, ¿no es cierto? Entonces viene caminando por el este y antes de llegar a Jerusalén hay un valle en el medio, está la ciudad de Betsaida del otro lado del valle y Betfagé son aldeas que había en esa época y entonces se detiene allí y envía a sus discípulos a buscar un burro. ¿Cuál es el símbolo del burro? Bueno, hoy leímos Isaías. Si leyéramos Zacarías en el capítulo 9, ustedes se van a enterar que los reyes de Israel, los antiguos reyes de Israel, no Herodes, sino David, Salomón y los reyes de Israel, para ser coronados entraban en un burro en la ciudad de Jerusalén. Era el símbolo de la humildad que el rey debía expresar para demostrar que era digno de ser coronado rey por el sumo sacerdote, que era el sacerdote del Dios de Israel. Y para eso se entraba en un burro en la ciudad. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Zacarías lo menciona. Pero de eso vamos a hablar dentro de un minuto. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron, pues, y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Mencionamos que el Domingo de Ramos se llama así, o lo llamamos así,
por las ramas que agitaba la gente y que nos acaban de leer en este relato en el Evangelio de Marcos. Ramas de olivo, ramas de palmeras, y arrojaban sus ropas, ¿no es cierto?, para la entrada de este Jesús, que como dijimos, el símbolo de entrar en un burro era el símbolo de la realeza. Pero claro, la realeza de Jesús no es la realeza de los antiguos reyes de Israel, y mucho menos la de Herodes y sus hijos, ¿no?, que son hijos y nietos, que son los que gobiernan en tiempo en que sucede esto, ¿no? Pero bueno, esa es la simbología. Y entonces Jesús va llegando, está Betfagé, está Betania, del otro lado del valle, y entonces les dice, vayan y busquen un burro que nadie ha usado antes, esos pequeños detalles, un burro que no ha sido montado por otra persona antes. Los burros eran animales de carga, pero también se los montaba. Bueno, este es un burro especial. Digan que lo tomo prestado, que lo voy a devolver, fíjense la humildad, ¿no es cierto? Ni siquiera es propietario de un burro, ni siquiera les dice compren un burro, dice tomen uno. Si alguien les dice algo, que el Señor lo necesita, lo va a devolver, no se preocupen. Y así sucede, ¿no es cierto? Van, buscan un burro, hay un costado del camino, el dueño habrá dicho, ¿qué le pasa a esta gente que se lleva mi burro? Y ellos le dicen, no, lo necesita el Señor y lo va a devolver. Y entonces ahí van juntos, le llevan el burro a Jesús, ¿no? Bueno, encontraron el burro y entonces ellos empiezan a entrar en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pusieron entonces sus ropas sobre el burro, los discípulos, como si fuera una montura, y se lo llevaron a Jesús, y Jesús lo montó, y la gente tendía sus ropas por el camino y tendían ramas y habían cortado en el campo, y iban delante y detrás gritando. Nuestro texto dice, gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí la palabra gloria, en esta versión popular que tenemos, quiere simplificar la cosa, es la palabra hosana. En las versiones más clásicas, nuestra Reina Valera y otras, dicen hosana. Hosana es una palabra muy importante que existe ya en el Antiguo Testamento y significa sálvanos por favor, o te ruego que nos salves, porque osá es un verbo hebreo que tiene que ver con la salvación, y la terminación na significa por favor, o un ruego. Te rogamos, sálvanos por favor. Eso significa hosana, y por eso dicen hosana ellos, ¿no? Y por eso los ángeles habían dicho antes, hosana en las alturas, es el Salvador que viene, y entonces sálvanos por favor, que ha nacido viene a salvarnos. De ahí viene la expresión. Lo curioso es que la gente se da cuenta quién es Jesús, a pesar de que en el relato simplemente entra montado en su burro, seguramente seguido por los discípulos, pero la gente enseguida lo identifica y ven en él a alguien que los puede salvar. Es una expresión muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a leer este texto y nos parece natural, pero no era fácil que en la comprensión que tenía Israel de la salvación, le dijeran algo así a una persona. No se lo dirían a un rabino, no se lo dirían a un sacerdote. Acá descubren que Jesús es más que eso, y que Él viene a salvar, porque el único que salva es Dios. Esa es la tradición de Israel. Y cualquier persona, sacerdote, sumo sacerdote, levita, que pretendiera ser salvador, era como una especie de sacrilegio. Por eso algunos lo cuestionan a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué dice que salva? ¿Por qué dice que domina la naturaleza? Eso lo hace solo Dios. Y ahí es donde empiezan a vislumbrar, y acá parece que la gente se da cuenta de eso, esta condición que decíamos de que Jesús supera todas las expectativas que había sobre el Mesías, sobre un profeta que había de volver, sobre aquel que Dios enviaba para liberar, pero no sabían bien qué significaba liberar a Israel. Bueno, podría significar echar a los romanos, ¿no? Y reinstaurar un gobierno local propio, autónomo. Podría significar sacarse de encima a los sacerdotes, al sumo sacerdote y toda la estructura sacerdotal, que en alguna medida, especialmente por el lado de los fariseos, era un poco opresora de la religiosidad de la gente. Podría significar otras cosas. No lo tenían muy claro. Bueno, pero parece que ahora sí tienen claro. Y ahí están las ramas, y ahí están las palmas, celebrando la entrada de Jesús. Por eso nosotros en la iglesia, quizás este año no lo podamos hacer, pero solemos llevar ramas, ¿no es cierto? Hay una antigua tradición, de la tradición cristiana,
que esas ramas que se agitan en la iglesia en el Domingo de Ramos, se juntan, se queman y se guardan las cenizas para el otro año, ¿no es cierto? Para que el miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma, que ahora estamos terminando, porque termina con Pascua, se utilizan esas cenizas del año anterior para iniciar este periodo de cuaresma. Y las cenizas evocan, todos sabemos, evocan la purificación, el dejar allí los pecados, las faltas, las cosas que nos hacen daño, y quemadas y purificadas en la ceniza puedan revivir, ¿no es cierto? Nuestra vida y nuestra fe pueda revivir. Bueno, la cosa es que entonces la gente lo saluda a Jesús con palmas y con gritándole gloria, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos descubren que Jesús viene en el nombre del Señor. Y eso es una declaración muy importante que la gente hace. Creo que nosotros somos llamados a recibir a Jesús como lo recibió esta gente. No solo por las palmas y por la alegría que podía producir, sino por la fe que ellos expresaron. Y porque descubrieron que Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios, era el Mesías que había de venir. Que no era igual a lo que esperaban muchos, pero que era el Mesías, era mucho más que el que esperaban muchos. Y vieron que dice, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, gloria en las alturas. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. David había quedado como el símbolo del mejor rey de la historia. No pensaban que venía un nuevo David, sino pensaban que venía ese reino de Dios que ellos sabían era el reino de amor, de justicia, de solidaridad, de encuentro. Todo lo bueno se concentraba en la idea del reino de Dios. Y esta gente descubre que en ese que está entrando en un burrito, muy humildemente, un burro prestado por otra parte, se está acercando a ellos el reino de Dios. Nosotros tenemos que recibir a Jesús en este tiempo de la misma manera. Tenemos que recibirlo como aquel que viene para salvarnos y decirle, Hosana, sálvanos por favor, porque si no nos salva, nadie nos puede salvar. Si no nos rescata nuestra vida y nos da un nuevo sentido a la vida, nadie lo puede hacer. Si Él no nos mira con compasión, y ahí un poco lo que decía Isaías, ¿no es cierto? Nos consuela de nuestras cargas y trabajos pesados y nos da fuerzas para seguir adelante, nadie lo va a poder hacer. Entonces, dispongámonos en este Domingo de Ramos a recibir a Jesús entrando humildemente en un burrito, pero con toda su fuerza y su poder para transformar nuestra vida. ¿Cómo termina el texto? Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró para todos lados y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. El primer lugar donde va fue al templo. A veces nos cuesta, pensamos que Jesús desarrolló su ministerio en los caminos y en las calles. Eso es cierto. Y la mayor parte del tiempo su prédica es en los caminos, en las aldeas, con la gente, podríamos decir en las calles, ¿no es cierto? Pero Jesús no desdeñaba el templo, porque sabía de la santidad del templo. Por eso nosotros, que hace tanto tiempo que no podemos ir a nuestro templo, y cada comunidad no puede ir a su templo, tenemos que sentir un poquito de nostalgia por eso, que creo que la sentimos, ¿no es cierto? Y esa es una nostalgia que sentimos por nuestro templo, nuestra pequeña casa de Dios. Jesús la compartiría, porque Él lo primero que hizo en esa semana, donde Él sabía que ya se le acercaban los días y que iba a ser arrestado, iba a morir, etc., fue al templo. Y como ustedes saben, el templo, también como se hace hoy en día, ¿no? El templo al caer el sol se cerraba. El templo estaba abierto de día, al caer el sol se cerraba, se dejaban las lámparas adentro, porque la luz tenía que estar permanente a las 24 horas, pero el templo se cerraba. Entonces cuando seguramente Jesús vio que se cerraba el templo, decidió salir de allí y volver a caminar al otro lado del valle hasta Betania, donde se iba a quedar a pasar la noche allí. Que nosotros podamos recibir a Jesús con la alegría que le recibe esta gente, reconociéndolo como nuestro Salvador, pidiéndole que nos salve, porque Él solo puede salvarnos, puede rescatar nuestra vida, puede darle un sentido nuevo a nuestra vida.
que podamos, cuando el Señor nos permita, ir al templo, como lo hizo Jesús, ya el Señor nos lo va a permitir. Ir al templo y allí celebrar con muchísima alegría que nos reencontramos con la comunidad, con los seres queridos, con los hermanos y hermanas que tanto nos queremos y compartimos la fe, ¿no es cierto? Y que este domingo nos preparemos para esa semana que ya comienza, que nos trae al principio un mensaje muy tenebroso, porque todo lo peor le pasa a Jesús en esos días, pero también nos prepara para la maravillosa sorpresa, ¿no es cierto?, del primer día de la semana, el domingo, en el cual a la mañana vamos a encontrar que la tumba está vacía y el Señor ha resucitado. Y esa es la confirmación de que Él ha venido para salvarnos y rescatar nuestros días. Bendiciones para todos, que sigan bien, que podamos disfrutar de este tiempo con fe, con esperanza, con la confianza en que el Señor está con nosotros y se acerca a nosotros caminando en un pequeño burrito. Amén. Querido Jesús, te aclamamos con todo el corazón. Sos el único Salvador, el anunciado, el esperado, el que no se aferró a su divinidad, a su infinita grandeza, sino que renunció a todo, vaciándose de poder y humillándose para estar cerca nuestro, para ser uno de nosotros, caminar a nuestro lado, sufrir nuestros dolores, compartir nuestras alegrías, sanar nuestras heridas, soportar nuestras rebeliones, perdonar cada una de nuestras traiciones y cargar con todas nuestras culpas por amor. Cuánta fidelidad, Señor, cuánto amor, un enorme misterio que no alcanzamos a entender. Por eso te pedimos que así como entraste a Jerusalén, aclamado por nuestros hermanos y hermanas de aquel tiempo, hoy entres a nuestras vidas y nos salves. Que nos transformes por completo para que te sigamos en unión espiritual con nuestros hermanos y hermanas hoy y con aquellos hombres y mujeres que se anticiparon a nosotros en el camino hacia la paz y la justicia y la reconciliación. Entra en nuestra vida, Jesús. Queremos recibirte. Sálvanos. Te lo rogamos con humildad y esperanza. Amén. Una historia diremos al mundo que convierte el corazón. Historia de paz y ternura, historia de